Hola, hoy resolveremos unos ejercicios sobre función cuadrática. Tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo nos dan la función cuadrática 2x2 más 5x menos 3. Lo primero que definiremos es quién es A, quién es B y quién es C en la ecuación. A es el número que acompaña a x2, que es 2, B es el número que acompaña a x, que es 5, y C es el número que está solito, que es menos 3. Ahora, el primer paso es determinar la concavidad de la función. La concavidad depende del valor de A. Si el valor de A es un número mayor que 0, como en nuestro caso que la A es 2, la función es cóncava hacia arriba. El segundo paso es determinar las intersecciones con los ejes. En el primer caso tenemos la intersección con el eje X. Esta se puede determinar a través del modo de la calculadora o bien se puede determinar por el método de inspección. Los resultados son 1 medio y menos 3. La intersección con X siempre se coloca de la forma X, 0. Es decir, se coloca 1 medio, 0 es un punto de intersección con X y menos 3, 0 es el otro punto de intersección con el eje X. En el caso de la intersección con el eje Y, la fórmula que se utiliza es 0, C y el valor C de nuestra ecuación es menos 3. Por lo tanto, la intersección con el eje Y es en el punto 0, menos 3. Continuando con el ejercicio, tenemos la siguiente característica, que es el vértice. El vértice se determina con la fórmula menos b entre 2a, menos discriminante sobre 4a. Entonces, para determinar el vértice yo necesito el valor de b, el valor de a y el valor del discriminante. En este caso ya conocemos el valor de b y el valor de a de la ecuación, pero no conocemos el valor del discriminante. El discriminante se determina con la fórmula b al cuadrado, donde b es 5, entonces quedaría 5 al cuadrado menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 3. Y el resultado nos da 49. Ahora, como ya conocemos el discriminante, podemos determinar el vértice de la función. Para determinarlo aplicamos la fórmula. La fórmula dice que se coloca en la primera fracción, menos b. Como b es 5, sería menos 5, sobre 2 por a. Pero ¿quién es a? En este caso a es 2. Entonces queda 2 por 2 en el denominador. En la otra fracción tenemos menos discriminante. Por lo tanto sería menos 49, que es el discriminante, sobre 4 por a, que es 2. Resuelvo cada fracción por separado. La primera nos da menos 5 cuartos y la segunda nos da menos 49 octavos. La siguiente característica es determinar el eje de simetría de la función. El eje de simetría corresponde a la fórmula x igual a menos b entre 2a. Como podemos notar anteriormente en el vértice es un par ordenado, donde el primer valor es x y el segundo valor es y. El eje de simetría corresponde al eje x del vértice. Entonces, el menos b entre 2a fue el primer valor que resolvimos en el vértice, es decir, menos 5 cuartos. La siguiente característica que tenemos que determinar es el ámbito de la función. El ámbito se determina también con una fórmula. El ámbito depende de si la función es cóncava hacia arriba o si la función es cóncava hacia abajo. En este caso, como nuestra función era cóncava hacia arriba, el ámbito va a ir desde el menos discriminante sobre 4a al más infinito. Como recordamos en el vértice anteriormente teníamos el punto menos b entre 2a menos discriminante sobre 4a. Como es un par ordenado, el menos discriminante sobre 4a corresponde al eje y del vértice. Entonces el ámbito va a ir del eje y del vértice hacia el más infinito. En el caso anterior nosotros teníamos que en el discriminante el valor de x era menos 5 cuartos y el valor de y era menos 49 octavos. Por lo tanto, el ámbito sería de menos 49 octavos, que es el valor de y, hacia más infinito. El régimen de variación es determinar dónde la función es creciente y decreciente. Para ello también tenemos fórmulas. Si la función es cóncava hacia arriba, va a ser creciente del punto x del vértice hacia más infinito. Pero ¿quién era el punto x del vértice? Menos 5 cuartos. Entonces, es creciente de menos 5 cuartos hacia más infinito. ¿Y dónde sería decreciente la función?
la función va a ser decreciente de menos infinito hacia el punto X del vértice, que en este caso era menos 5 cuartos. Por lo tanto, va a ser decreciente de menos infinito. Por último, tenemos que trazar la gráfica de la función. Para trazar la gráfica, las características que se utilizan son la intersección con X, la intersección con Y el vértice de la función. Entonces, en primer lugar, construimos el plano cartesiano. Ubicamos el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Ahora trazamos los valores o los puntos de intersección con el eje X, que en este caso son 1 medio y menos 3. Colocamos el punto de intersección con el eje Y, que es en el menos 3, y trazamos el vértice. Recordemos que el vértice es un par ordenado, entonces tiene su primer coordenada en X y su segunda coordenada en Y. Entonces trazamos en X el menos 5 cuartos y en Y el menos 49 octavos. Al unir esos puntos, ubicamos lo que sería el vértice de la función. Sería el puntito blanco de la gráfica. Del vértice es de donde se traza la función, es de donde se origina la función. Entonces, la línea que va del vértice a la derecha tiene que pasar tocando los puntos de intersección que estén de ese lado. Y la línea que va del vértice a la izquierda tiene que pasar tocando los puntos de intersección de ese lado. Entonces quedaría de esta manera. Como podemos notar, es una función cóncava hacia arriba, como en un principio lo habíamos definido. En el segundo ejemplo de la función, tenemos la función menos x a la 2 menos x más 2. Lo primero que definiremos es quién es A, quién es B y quién es C. En este caso, A es menos 1, que es el número que acompaña a x2, B es menos 1, que es el número que acompaña a x, y C es 2, que es el número que no tiene x. La primera característica que determinaremos será la concavidad. La concavidad depende del valor de A. En nuestro caso, como A es un número menor que 0, diremos que la función es cóncava hacia abajo. La segunda característica son las intersecciones con los ejes. La intersección con el eje X se puede determinar en el modo de la calculadora o bien por inspección. Ellas nos dan 1 y menos 2. Entonces, las intersecciones se representan de la forma x, 0. Sería 1,0 y menos 2,0. Los puntos de intersección. La intersección con el eje Y se determina con la fórmula 0,c, donde c es 2, por lo tanto quedaría 0,2. La siguiente característica es determinar el vértice de la función. Recordemos que el vértice se determina con la fórmula menos b entre 2a menos discriminante sobre 4a. Por lo tanto, necesitamos conocer el valor de a, el valor de b y el valor del discriminante. El valor de a y el valor de b ya lo tenemos de la ecuación original. Necesitamos determinar el discriminante. Para determinarlo, su fórmula es b al cuadrado. Pero notemos que b es menos 1, por lo tanto queda menos 1 al cuadrado. Menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es 2. Y el resultado del discriminante en este caso es 9. Ahora, podemos aplicar la fórmula del vértice. La fórmula del vértice dice que es menos b. Notemos que la fórmula tiene un menos y el b es menos 1. Por lo tanto, queda un menos 1, que también se puede interpretar como que menos y menos es más, entonces podríamos dejar el 1 positivo, como gusten hacerlo. Sobre 2 por a, que en este caso es menos 1, y el punto y del vértice es menos discriminante, que sería menos 9, entre 4 por a, que es menos 1. El punto X del vértice al resolverlo nos da menos 1 medio y el punto Y del vértice al resolverlo nos da 9 cuartos. La siguiente característica es el eje de simetría. Recordemos que la fórmula del eje de simetría es el punto X del vértice, menos b entre 2a. Anteriormente lo habíamos resuelto y habíamos dicho que el punto X del vértice está ubicado en el menos 1 medio. Por lo tanto, ese es el eje de simetría. Ahora determinaremos el ámbito de la función. El ámbito depende de la concavidad. En este caso, como nuestra función es cóncava hacia abajo, la fórmula va de menos infinito al punto Y del vértice. Recordemos anteriormente que el punto Y del vértice se ubicaba en 9 cuartos. Por lo tanto, el ámbito va de menos infinito a 9 cuartos. El régimen de variación es decir, donde la función es creciente y decreciente.
En este caso, la función es decreciente del punto X del vértice hacia más infinito. Veamos que el punto X del vértice está ubicado en menos un medio, entonces sería decreciente de menos un medio a más infinito. Y es creciente de menos infinito al punto X del vértice, que en este caso sería de menos infinito a menos un medio. Por último, haremos el trazo de la función. Recordemos que para graficarla necesitamos tres de sus características: la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y y el vértice. Entonces, en primer lugar, trazamos el plano cartesiano, donde colocamos el eje horizontal, que es el eje X, y el eje vertical, que es el eje Y. Colocamos las respectivas intersecciones con el eje X, que están ubicadas en 1 y en menos 2. La intersección con el eje Y, que está ubicada en el punto 2, y el vértice con sus respectivas coordenadas. El menos un medio es la coordenada de X y el 9 cuartos es la coordenada de Y. Unimos los puntos y trazamos el vértice, que en este caso se señala con el puntito en blanco. Del vértice es de donde sale la función. Entonces, la línea que sale hacia la derecha tiene que tocar los puntos de intersección que van por ese lado, y la línea que sale a la izquierda tiene que trazar el punto de intersección que está por ese lado. Y quedaría de esta manera. Como podemos notar, es una función cóncava hacia abajo, como lo habíamos definido en un principio. Y ahí ya quedaría listo el ejercicio.